La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no se hace según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, y por eso sale torcida la justicia. Les pido que me acompañen orando, por favor. Padre Celestial, yo doy gracias por tu palabra, porque en ella encontramos sabiduría, encontramos guía para nuestra vida, para nuestro diario vivir. Y yo quiero aprender de ti. Este profeta Habacuc tenía algunas quejas y algunas dudas que quizás muchos de nosotros tenemos, y que tú respondiste con paciencia, entendiendo la limitación de nuestra mente, la limitación de este profeta. Queremos aprender de esto. Queremos aprender a confiar en tus tiempos y en que tus métodos siempre son mejores que los nuestros. Señor, oramos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok, entonces estamos en el libro de Habacuc. Habacuc fue un profeta que está en los periodos del reinado del rey Josías. Yo creo que quizás ese nombre le suena más familiar a varios de ustedes. Este rey que desde los 8 años empezó a gobernar, fue un rey muy bueno, hizo un gran trabajo. Él desde temprana edad empezó a seguir los caminos de Dios y no los caminos de su padre ni los caminos de su abuelo. Empezó a seguir los caminos de David y empezó a deshacerse de los ídolos, etcétera, etcétera. Y en este tiempo es donde está Habacuc. Y él probablemente estuvo en el periodo ya donde el rey había muerto, y Habacuc estaba observando algo en el reino. El reino de Israel, en este caso Judá para ser más específico, estaba sufriendo algo muy particular, que era la maldad y el pecado. Y Habacuc estaba perplejo, estaba sorprendido de ver tanta maldad y ver que aparentemente a sus ojos Dios no hacía nada. Entonces él estaba viendo esta maldad, él estaba viendo esta injusticia. Le decía, ¿cómo Dios puede hacer esto? ¿Por qué hablar de Habacuc el día de hoy? Estábamos tan tranquilos en Hebreos 13. ¿Por qué volvernos como la semana pasada estábamos en Hebreos 13? Ahora Habacuc. Yo pensaba un mensaje que pudiera complementar el de la semana pasada. Si tú pudiste estar ahí, hablamos un poco acerca de lo que es la persecución. Un poco acerca de lo que es el sufrir y cómo nosotros vivimos en un mundo injusto que persigue y perjudica a aquellos que deciden creer en Cristo. Muchas veces, por el simple hecho de ser un cristiano, vas a sufrir persecución, vas a sufrir oposición por culpa del mundo. Entonces eso puede ser difícil de llevar, y vimos un poco acerca como en Hebreos 13 nos hablaba de que nosotros debemos empatizar con aquellos que están sufriendo persecución, y que nosotros no debemos de sorprendernos. De hecho, deberíamos alegrarnos de la persecución, porque quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Ahora, ¿cómo podría surgir esta pregunta? ¿Cómo puede Dios permitir estas cosas? Persecución, o cómo pueden suceder cosas tan malas a nuestros ojos si nosotros estamos haciendo las cosas que a Dios le agradan. A lo mejor Habacuc era una persona, y yo estoy bastante seguro que era una persona que amaba a Dios y que era fiel con él, pero él veía al pueblo de Israel haciendo maldades, y él decía, Dios, ¿cómo puedes permitir esto? Y es una duda muy genuina, es una duda que a todos nosotros nos puede surgir. ¿Cómo puede Dios permitir, entre comillas, o hacer la vista gorda, como lo trata de hacer parecer Habacuc, ante esa maldad? Entonces se preguntaba cómo Dios puede ignorar estas cosas, y se nos da un poco una descripción de las cosas que Habacuc estaba viendo en Judá. Se nos menciona, por ejemplo, en el versículo 2, habla de violencia. Entonces yo me imagino que había conflictos en las ciudades, y la gente y las familias no se estaban llevando bien. Violencia probablemente física, entre familias, entre tribus, entre vecinos. Dice que la ley no se cumplía. Dios había sido bueno con Israel y le había dado mandamientos. Les había dado los 10 mandamientos, que son la ley moral de Dios, pero también les había dado otras leyes para que ellos se pudieran comportar. Leyes, valga la redundancia, legales. Es decir, como nosotros tenemos nuestro código civil y las leyes que nos prohíben y nos permiten hacer cosas, Dios también les había dado de esas, para que ellos se comportaran y fueran una nación ejemplar en comparación a las otras naciones. Sin embargo, el profeta Habacuc nos menciona de que eso no se estaba cumpliendo. Dice, ¿por qué me haces ver la iniquidad? En el versículo 3
y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Entonces, él se preguntaba, ¿por qué tengo que ver a mis hermanos pelear, a mis hermanos hacer maldades los unos con los otros? Dice que la ley era debilitada, esta ley que Dios les había dado, que era perfecta, que si ellos hubieran guardado y hubieran seguido, hubieran sido una nación próspera y una nación que hubiera sido un ejemplo ante las naciones paganas que estaban a los alrededores. Pero ellos, aún con reyes buenos, muchas veces en Israel predominaba el paganismo, se apartaban de la ley de Dios. Estaba esa tendencia en sus corazones a adorar a dioses falsos. Entonces su ley era debilitada y el juicio no sale según la verdad. Esto me llamó la atención. Muy posiblemente personas que eran inocentes estaban siendo arrojadas a las cárceles o viceversa. Personas que eran culpables estaban libres sin ninguna pena. Yo dejé aquí volar mi imaginación un poco y yo pensaba en casos así. Una de las cosas que más nos molesta a nosotros es cuando vemos injusticia, pero sobre todo cuando es sobre nosotros. Es algo que a nosotros nos molesta. Yo pensaba en un caso más, a lo mejor coloquial, más infantil, cuando uno estaba en el liceo y había un compañero haciendo desorden y la profesora te echaba a ti de la sala. Pero yo no hice nada, profe. Profe, yo no estaba haciendo nada malo. No, sal de la sala. Porque te estabas riendo. Profe, yo no me estaba riendo. No, sal de la sala. Esas cosas pasan. Ahora, no sean tan crueles con sus profes. Son 40 veces. Yo tenía 45 compañeros en una sala. Es difícil tratar de mantener bajo control a 45 niños de 13 a 14 años. Y a veces te puede ocurrir eso, pero era injusto. Era injusto que, por ejemplo, cosas así pasaran. Y eso genera en nuestro corazón una molestia. Sin duda porque Dios nos creó a su imagen y su ley está escrita en nuestros corazones. Entonces, al ver injusticia, nosotros actuamos. Decimos, eso no está bien. Eso no debe ser así. Y eso estaba sucediendo con Habacuc. Él veía que muy posiblemente personas inocentes estaban siendo culpadas de cosas que no hicieron. O viceversa, personas que estaban haciendo maldades. Estaban siendo tratadas como personas inocentes, no estaban sufriendo las consecuencias de sus acciones, y eso le causó molestia, eso le causó desagrado. En el versículo 4 incluso se nos habla un poco más del tema, dice que por eso sale torcida la justicia. Yo creo que, sin obviamente por ponerse político, pero una de las grandes molestias de la gente es cuando las personas que están a cargo de la justicia no hacen justicia. Cuando las personas que están a cargo de ser personas imparciales no son imparciales. Y se favorece a unos antes que a otros. Entonces, eso estaba sucediendo en Israel. Había tanta maldad en Israel, había tanta violencia, había tantos problemas que se estaban alejando de Dios. Y hay algo muy importante que yo quiero agregar, aunque no es parte del mensaje, pero la solución a estas cosas nunca van a ser un partido político o un líder. Las soluciones a estas cosas son Jesús, es la Biblia, es acercarnos a lo que la Biblia dice y hacerlo. La única manera de salvarnos del pecado es por medio del sacrificio que hizo Jesús. Y un mundo corrupto no va a ser solucionado porque ganó este partido, ganó este otro partido, porque esta ideología, sino por medio del cambio interno que hay en el corazón de los creyentes. Si las personas creen en Jesús, van a apartarse del pecado, es así de simple. Entonces, el problema que aquí había, aunque estaba en los sistemas de justicia de ellos, no se trataba necesariamente de una ideología en el liderazgo, sino un problema en el corazón de las personas que estaban ahí. Y esto causó molestia. Y algo muy interesante es que aquí Dios responde a Habacuc. Y hay algo muy importante. Nosotros, obviamente, debemos acercarnos a Dios con reverencia, pero a mí me agrada ver de que aquí Dios responde a las quejas de Habacuc, porque sus quejas vienen no desde una amargura y un rencor, sino que vienen desde una molestia ante la injusticia que estaba sucediendo, ante ver esa maldad. Y él está cuestionando con honestidad, probablemente con mucha emoción. Aquí nosotros lo tenemos escrito. Me hubiera gustado ver a Habacuc quizás llorando mientras oraba, arrodillado y con furia y con la cara roja y diciendo, Señor, ¿por qué estas cosas están pasando? Estas cosas no deberían pasar. Señor, personas están yendo a las cárceles por cosas que no hicieron. Señor, yo veo a las personas en violencia y en crueldad y en malicia en la calle todos los días. Cosas perversas. ¿Por qué están sucediendo estas cosas? Entonces, él no estaba molesto hacia Dios. En ningún momento él atribuye estas cosas a Dios.
Sin embargo, vemos en él una queja. Más adelante él mismo utiliza la palabra queja. Entonces, esto es algo natural en nosotros. Es natural de que nosotros, en nuestra corta manera de ver las cosas, no entendamos los propósitos de Dios. No entendamos por qué Dios no actúa a los tiempos que a nosotros nos agradan. Y es por eso de que Dios responde a su pregunta. No le reta, no le castiga, porque las dudas de Él vienen desde una manera sincera. Y hay que ser muy cuidadosos en que tú ocupes esta queja que tiene Habacuc o estas preguntas, estos cuestionamientos, y los ocupes para cuestionar a Dios, pero en tu corazón no hay una duda, sino en tu corazón hay un rencor, hay una amargura. Señor, estas cosas no me gustan y tú no debiste haberlo hecho así. Y entonces hay que ser muy cuidadosos cómo nosotros nos manejamos a la hora de dirigirnos a Dios, porque nosotros no somos nadie para decirle a Dios cómo hacer las cosas. Él tiene mucho más conocimiento que nosotros. Él nos creó y tú y yo somos polvo ante Él, por lo que no deberíamos estar cuestionándole en primer lugar. Pero Él es comprensivo con nuestra corta mente y Él decide responder. Y hay algo interesante cuando tú a veces ves estas cosas, esta maldad, estos problemas. Dios puede decidir responderte o decidir no responderte. Por ejemplo, cuando Job estaba sufriendo, si tú te das cuenta y observas en el libro, en ningún momento Dios le dice por qué estaba sufriendo. Ahora, él básicamente le responde: ¿quién eres tú para que me digas cómo hacer las cosas? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé el mundo? Y le hace preguntas retóricas de: ¿sabes qué pasa en esto? Y me gusta mucho porque ahí nos muestra el conocimiento de Dios en la perfección de su creación. Y él básicamente le está diciendo: tú no eres nadie para venir a hacerme preguntas de por qué estoy haciendo las cosas. Entonces, aunque nuestras dudas son muy genuinas, Dios está en toda su libertad de decidir si responderlas o no. Y no nos debemos nosotros sentir con el derecho, empoderados a decir: Dios, tú me debes una respuesta. No, no es así. Pero del corazón de Habacuc nació un cuestionamiento sincero. Y en este caso, Dios decidió responder y Dios decidió dejar esto inspirado y escrito y preservado para nosotros. Entonces puede que responda como puede que no. Y él responde en el versículo 5. Dios dice: mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Entonces él estaba diciendo: yo voy a castigar esta maldad. En tus días tú vas a ver cómo yo castigo esta maldad. Entonces aquí Dios concedió a este profeta la posibilidad de responder. Le dijo: sí, yo sé que estas cosas están sucediendo, y voy a hacer algo al respecto. Voy a utilizar a los caldeos. De hecho, este es el método que Dios había utilizado para tratar con Israel. Israel, cada vez que desobedecía, Dios utilizaba a las naciones más poderosas a los alrededores para poder ejercer presión sobre ellos. Y ellos, al ver este dominio de las naciones, ahí es donde se arrepentían y volvían a Dios. Y esta vez no iba a ser diferente. Él iba a ocupar a los caldeos, a lo que en este caso sería Babilonia. Estuve estudiando un poquito y Caldea, se podría decir, era como la capital, si se puede explicar de esa manera, y Babilonia el reino completo. Entonces, cuando lees Caldeos se está refiriendo a Babilonia. ¿Y qué está profetizando esto? De todo lo que va a suceder con Judá y con Babilonia. Y describe cómo va a ser. Entonces, cada vez que Habacuc estaba viendo estas cosas perversas que estaban sucediendo, ahora Dios estaba diciendo: yo voy a castigar esta maldad. En el 7 dice: formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que los leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Leía un poquito de historia y mencionaban de que en general los combates o los guerreros eran muy rápidos en esa época. Pero aquí Dios hace una comparación: van a ser más rápidos que los leopardos. Es decir, el castigo que viene es un castigo severo. Yo no voy a dejar la maldad. Y eso es algo muy bueno que tú debes siempre tener en cuenta. Cuando tú ves injusticia, cuando tú ves maldad, Dios siempre juzga, porque Dios es justo. Ahora, siempre hay que considerar que nuestra manera de ver las cosas no es la manera de ver las cosas que Dios tiene. Dios es muy diferente a ti y a mí. Su atributo es la justicia. Él siempre va a ser justo.
Así que si hay algo malo en este mundo, Dios lo va a juzgar. Y tú puedes estar tranquilo en eso, en que Dios en su trono sigue siendo justo y va a juzgar todas las cosas. Y entonces aquí va a utilizar esta nación poderosa. Dice, toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, y se reirá de todas las fortalezas, y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo fuerza a su Dios. Esto es bien interesante porque nos habla de las cantidades. Dice que ellos recogerán cautivos como arena. ¿A qué se refiere? Una gran cantidad de cautivos se iba a llevar, como los granos de la arena. Es una manera de decir que iba a ser una cantidad de personas muy grande. O sea, Dios no iba a dejar pasar esa maldad. Ahora, esta respuesta, quizás para Habacuc, no fue suficiente, no lo sé. Y si soy muy sincero, no sé con certeza si es positivo lo que hizo Habacuc, pero volvió a responder. Entonces, si tú lees los primeros versículos, es bastante osado. Como que le dice, ¿hasta cuándo Jehová clamaré y no oirás? Por lo menos así lo leí yo la primera vez que lo leí. Dice, ¿por qué me haces ver iniquidad? Casi como si le estuviera culpando. O sea, entendemos que no es así, pero es una oración muy osada. Y después vuelve a orar de la misma manera. Si tú sigues leyendo, en el versículo 12, dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y aquí hay algo que yo creo que es importante mencionar. El punto que Habacuc está haciendo, él está diciendo, Señor, ¿cómo tú puedes, con lo justo que eres, permitir que una nación más pagana que nosotros nos castigue? Eso es lo que Habacuc está diciendo. Habacuc está diciendo, los caldeos, los babilónicos, son peores que nosotros. ¿Cómo puedes usar a una nación así para castigarnos a nosotros? Nosotros seremos paganos y pecadores, pero ellos son más pecadores y más paganos. Ahora, el error aquí, el error que Habacuc comete en hacer esa comparación, es en entender, o en la preconcepción de que ellos eran justos. Los judíos eran justos y los babilónicos no, los caldeos eran malos. Pero, ¿sabes qué? No hay justo en la tierra. No hay nadie justo. No hay justo ni aún uno. En Romanos 3, versículo 10 nos dice eso, por ejemplo. O en Eclesiastés 7:20 nos dice que no hay hombre justo que haga el bien y nunca peque. Entonces, estaba equivocada la afirmación que estaba haciendo Habacuc. Entendemos de dónde viene. Es verdad de que los caldeos eran mucho más paganos, mucho más perversos que los israelitas, pero aún así eran injustos. Y Dios puede utilizar los métodos, las personas y las formas que Él desea para juzgar a la nación que Él desea. Entonces Él vio la maldad de Israel y decidió juzgarla. Pero ahora el otro problema de Habacuc era que estaba utilizando una nación cruel. En el versículo 14 dice, y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen que los gobiernen. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red, los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Entonces estaba diciendo, nuestros números van a ser tan pequeños, nos vamos a reducir tantos, que nos van a poder pescar con un anzuelo. Eso es lo que estaba diciendo aquí. Con una red van a recoger a todos los israelitas que quedan. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas se engordó su porción y engrasó su comida. Luego menciona nuevamente el paganismo de los caldeos, de que muy posiblemente ellos adoraban a los instrumentos con los que ellos trabajaban. Vaciará por eso su rey y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Entonces aquí estaba otro planteamiento que tenía Habacuc. Primero, Dios, ¿qué pasa con la injusticia? Dios le dice, yo voy a juzgar a Judá. Después dice, pero con los caldeos, Señor, son tan malos, son tan perversos. Entonces, entendiendo primero de que todos a los ojos de Dios somos pecadores, no hay nadie justo. Él puede utilizar y hacer lo que desee para juzgar. Y ahora les pido que me acompañen al capítulo 2. Dice en el versículo 1.
Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Entonces él dijo, voy a apartarme. Dice que sobre la fortaleza afirmaré mi pie y velaré para ver lo que me dirá. Entonces él estaba usando una ilustración, o de manera literal iba a ir a lo que es las torres de las murallas, donde estarían los atalayas, y él iba a ver lo que sucedía, y él iba a esperar. Él iba a esperar la respuesta de Dios. Entonces vemos de que genuinamente él no se estaba quejando con Dios, simplemente por quejarse. No estaba siendo amargado. Él dijo, Señor, ¿pero por qué los caldeos? Y él quería escuchar la respuesta de Dios. Quería saber lo que Dios le iba a decir. Y Dios responde a esa pregunta también. En el 2 dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyera en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Entonces, aquí hay algo importante también. Aquí Habacuc estaba haciendo una implicación falsa en los versículos anteriores. Estaba tratando de dar a entender, o eso podrías llegar a pensar, de que él decía, ok Dios, ellos son más pecadores que nosotros y los vas a usar para juzgarnos. Entonces, ¿ellos quedan impunes? ¿Los caldeos tampoco van a ser juzgados? Y aquí Dios dice, no, porque yo voy a cumplir, ellos también van a pagar. Y él habla un poco acerca de eso. Habla un poco en el capítulo 2, aunque no lo vamos a abordar, de cómo ellos también van a pagar. Pero algo muy importante nos deja muy claro, y es de que Dios no retarda sus juicios. Los tiempos, si algo no sucede en los tiempos que nosotros queremos, no es porque Dios esté demorando. De hecho, Dios no debemos jamás entenderlos con nuestros conceptos temporales de tiempo, de rápido o de tarde, porque Dios no está regido por esas cosas. De hecho, Dios creó el tiempo y el espacio, entonces Él no está regido bajo esas cosas. Un versículo bien conocido es 2 de Pedro 3, el versículo 9, que habla de la promesa de la segunda venida de Jesús. Y ese versículo nos dice de que Él no tiene esa promesa por tardanza, sino que es paciente, no esperando que ninguno perezca, sino de que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, Dios desea de que todos puedan creer en Jesús. Y es por eso de que Él está esperando pacientemente, para que más personas puedan creer. Pero va a haber un momento en el que Jesús va a volver, y ya no va a haber más tiempo para poder arrepentirse. Entonces, Dios no retarda sus promesas. De hecho, si me dejan hablar un poquito acerca de doctrina, Dios no tiene tiempo, Dios es eterno, Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. Acompáñame por favor a Salmo capítulo 90. Salmo capítulo 90. Leamos el versículo 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Entonces aquí nosotros encontramos un versículo bien hermoso. Antes de que todas las cosas que tú ves existieran, Dios ya era. Ni siquiera, Dios es. Esa es la mejor manera de decirlo. Dios no tiene principio ni fin. De hecho, la frase desde el siglo y hasta el siglo no se está refiriendo a siglo como tú a lo mejor lo entiendes, 100 años literales, sino es una palabra que en el hebreo significa eternidad, que significa un periodo de tiempo sin fin. Y por ejemplo, la puedes encontrar en muchos lugares del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Adán y Eva pecaron y Dios les sacó del huerto y Él hace una advertencia: no vaya a ser que ellos coman del fruto del árbol de la vida, y dice, y vivan para siempre. Y esa palabra para siempre es la que nosotros encontramos como siglo 2 veces. Y está diciendo que Dios, básicamente desde siempre y siempre, tú eres Dios. Él siempre ha existido, siempre ha estado. A veces nuestra mente no lo puede comprender. No sé si alguna vez tú te has tratado de pensar qué significa que Dios exista desde antes del tiempo. No tiene principio y tampoco tiene fin. Nuestra mente no puede llegar a comprender esas cosas. Pero así es Dios. Entonces, entendiendo esto y de que no está regido por el tiempo, no podemos atribuirle cosas como tardanza, retraso, demora, porque Él no se rige por los tiempos como nosotros. Sigamos por favor en Habacuc. Habacuc
el capítulo 2 y el versículo 4. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Y aquí encontramos una joyita. Mas el justo por la fe vivirá. Por su fe vivirá. Siempre, bueno, a mí se me quedó despegada esa frase, una joyita. Cuando encuentras algo que tú encuentras, wow, una gema, algo particular. Tenía un profesor en el liceo que cada vez que hacía un ejercicio de matemática entretenido era tan apasionado que decía, chicos, les traigo una joyita. Y nos hacía el ejercicio, nos mostraba. Muy apasionado, muy buen profesor. Y aquí, cuando uno lee Habacuc, quizás te puede pasar que lees libros a lo mejor como los profetas menores y te cuesta a lo mejor encontrar el sentido del libro. Te cuesta encontrar a Cristo ahí. Pero encuentras este versículo que dice, mas el justo por su fe vivirá. Y aquí nos deja una certeza muy tranquila. Dios va a juzgar. Dios iba a juzgar tanto a los judíos como iba a juzgar a los caldeos. Pero ¿quiénes los que iban a sobrevivir ese juicio? Los justos. Pero ¿quiénes los justos? Los que por su fe iban a vivir. Y aquí se nos deja un principio bien claro. La victoria y la libertad del juicio no es por ser judío o por ser caldeo, como lo podría haber planteado Habacuc, sino es por fe. Acompáñenme rápidamente al libro de Romanos. Romanos, el capítulo 1. La frase, mas el justo por la fe vivirá, como estaba en Habacuc, por su fe vivirá, aparece en varios lugares de la Biblia. Vamos a leer una de esas ocasiones. Romanos capítulo 10, el versículo 16. Capítulo 1, perdón. De hecho, en mis apuntes estaba como 10 y lo tuve que... Romanos 1, 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, aquí Dios estaba diciendo a Habacuc, no se trata de tu nación, no se trata de que tú seas menos malo que los caldeos. Quienes van a sobrevivir al juicio van a ser aquellos que tengan fe en mí. Y aquí se nos dice el objeto de dónde debe estar nuestra fe en Romanos 1, en el Evangelio, en el mensaje de Jesús. De hecho, en algunas ocasiones, como por ejemplo en el libro de Hebreos, se nos menciona de que Moisés proseguía hacia la meta y él prefería el vituperio de Cristo. Es decir, aún desde el Antiguo Testamento nosotros vemos a personas que por fe eran justificadas y que ellos apuntaban hacia algo venidero, en este caso la venida del Salvador. Y la fe, eso fue algo que nunca cambió. La gente que tenía fe en Cristo, que tenía fe en ese Redentor, eran salvos. Entonces aquí Habacuc se había equivocado en este juicio de decir, nosotros somos mejores que los caldeos. No se trata de eso, Habacuc. Yo también voy a juzgarlos a ellos. Nos habla un poco acerca de esto. Por ejemplo, solo leyendo el versículo 5 dice, y también el que es dado al vino es traicionero, el hombre soberbio, que no permanecerá, ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes, y juntó para sí todos los pueblos. Y habla muchas cosas, habla de la gente codiciosa, y habla de cómo todos ellos van a sufrir y van a ser castigados. Y a mí me gustó mucho lo que dice después en el capítulo 3, después de hacer esta reflexión y ver que Dios respondió a sus preguntas. ¿Cuál fue la reflexión que hace Habacuc en el versículo 2 del capítulo 3? Dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Entonces, él ahora estaba dejando las cosas en las manos de Dios. Él estaba diciendo, Dios, apúrate. ¿Por qué está sucediendo esta maldad? Quizás tú puedes pensar eso cuando a lo mejor sufres persecución o sufres injusticia o ves injusticia. Tú dices, Señor, apúrate, actúa, ¿qué está sucediendo? Pero el Señor tiene sus tiempos, el Señor tiene sus motivos. Y al final Dios va a juzgar a todo el que necesita ser juzgado. Lo que debes preocuparte tú es decir primero, yo he sido justificado por la fe, he creído en Jesús como mi Salvador, tengo seguridad de la vida eterna o no. A lo mejor tú no tienes seguridad de la vida eterna, a lo mejor piensas como Habacuc, quizás no eres judío, pero dices, no, pero yo voy a la iglesia bautista, entonces yo estoy
preparado para el juicio. No estás preparado para el juicio. Tienes que creer en Jesús. Justificado por fe es la única manera en la que podrás estar enfrente de Dios, y no vas a poder decir por mi justicia, vas a decir es por la sangre que Cristo derramó en esa cruz. Esa sangre me limpió y tú me has declarado justo. La única manera. Y dejar camino a que Dios haga las cosas de la manera en que Él desea, en el tiempo que Él desea. Me encanta, a mí la frase que me deja más tranquilo es: en la ira acuérdate de la misericordia. Dios es siempre misericordioso con aquellos que han decidido arrepentirse. En esta historia Habacuc veía mucha maldad, y quizás tú también ves mucha maldad, o quizás tú eres aquellos que hacen de esa maldad. No es tarde para poder acercarte a Dios. Dios es un Dios misericordioso, es un Dios paciente. Él desea que todos procedan al arrepentimiento, y eso te incluye a ti también. Me gustaría terminar con eso y me gustaría que me acompañaran orando, por favor. Vamos a orar. Señor, yo doy muchas gracias porque nosotros encontramos en tu palabra sabiduría y consejo, guía para poder andar en un mundo injusto. Y a veces nosotros deseamos hacer las cosas a nuestra manera, deseamos hacer las cosas a nuestros tiempos. Y cuando no vemos tu mano obrando de manera inmediata, nosotros entramos en dudas, entramos en quejas. Señor, que doy gracias porque tú respondes nuestras dudas, pero que nosotros aprendamos a confiar en tus tiempos y a entender de que la única manera de superar esta maldad en este mundo es creyendo en Jesús, acercándonos a Él con humildad, no con soberbia, y entregándonos, entendiendo de que la única manera de tener un lugar ante ti es con la sangre que tú derramaste en esa cruz, siendo justificados. No hay nadie justo en esta habitación, y tú solo puedes hacernos justos, nos puedes justificar por medio del sacrificio que hizo Jesús. Tú que eres justo, tú que sí eres bueno, tú puedes declararnos justos por la sangre de Jesús que está en nuestros corazones. Yo doy gracias por todas estas cosas. Oro todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén.